Hola, buenas tardes chicos. El día de hoy, martes 29 de septiembre de 2020, vamos a trabajar en las áreas de lengua y ciencias sociales. Para comenzar, vamos a empezar escribiendo la fecha, el estado del tiempo, el nombre y el apellido completo y la estación del año, la nueva estación que es la primavera, todo en letra cursiva. Luego el nombre de la materia y el título de la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a practicar los temas que hemos venido trabajando en clases anteriores. En primer lugar, vamos a recordar el último video enviado para el área de lengua en el que habíamos trabajado los textos literarios y no literarios. Recordemos que los textos literarios eran aquellos que surgían de la mente del autor, es decir, que una persona, un escritor o una persona que escribe este tipo de textos va a usar su imaginación para poder elaborarlos, ¿sí? Y este tipo de textos literarios expresan emociones, sentimientos, pensamientos o tienen la finalidad o la intención de divertir o entretener al lector, es decir, a la persona que lo está leyendo. Por otro lado, teníamos los textos no literarios, que son aquellos textos que tienen la función de comunicar cosas que suceden en la realidad. Es decir, que el autor de esos textos no literarios no los escribe a partir de su imaginación, sino a partir de hechos reales. Bien, para poder aplicar y repasar esto que les acabo de decir, que a su vez pueden repasarlo a través del video de la última clase de lengua, vamos a realizar, como lo dice la consigna, observar las imágenes y escribir en el cuaderno, a partir de la observación de estas imágenes, que una pequeña aclaración, no es necesario imprimirlas para tenerlas en el cuaderno, simplemente vamos a observar que cada una de ellas tiene un numerito. Ese numerito lo van a escribir en el cuaderno y al lado van a escribir si la imagen correspondiente al número 1 se trata de un texto literario o no literario. Lo mismo van a hacer con la imagen número 2, la 3 y la 4. En este caso tenemos en la imagen número 1 una tapa de un libro de cuentos. En la imagen número 2 tenemos una receta, ¿sí? Una receta de cocina, que en este caso es una receta para preparar un licuado. En la tercera imagen tenemos una poesía y en la cuarta imagen tenemos una noticia. En realidad la tapa de un periódico y sabemos que los periódicos contienen noticias. Entonces vamos a repasar recordando y mirando si es necesario el video de la clase anterior y vamos a poder determinar si los textos de las imágenes son literarios o no literarios. Y vamos a escribirlo en el cuaderno. Luego dice, vamos a jugar a ser periodistas por un rato. Escribirás una noticia. Recordemos que también hemos comenzado a trabajar con las noticias, que era un tipo de texto nuevo, diferente a los que ya conocíamos, que eran los cuentos, las poesías y los textos instructivos. A partir de la semana pasada, de la última clase, comenzamos a trabajar con las noticias, que son textos informativos, ¿sí? Nos informan hechos que suceden en la realidad y estos hechos pueden ser novedosos y no deben ser muy lejanos, es decir, que deben haber ocurrido en el día o unos días anteriores. Bien, ¿qué es lo que hicimos las clases anteriores? Hemos identificado cuáles son las partes de una noticia, cuál es la función que tiene cada una de esas partes y en la clase de hoy vamos a escribir una noticia, nos vamos a convertir en periodistas y vamos a elaborar una noticia. Pero antes de escribir la noticia, vamos a completar un cuadrito con los datos que necesitamos para poder luego escribir nuestra noticia. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a completar cada casillero respondiendo a las preguntitas que les coloco acá arriba. Por ejemplo, vamos a escribir en qué fecha se publicó la noticia. Ustedes van a inventar un día, una fecha, en la que su noticia
fue o será publicada. Luego dice, ¿cómo se llama el diario que publica la noticia? Van a inventar un nombre para ese diario, ¿sí? En el caso del ejemplo que yo les di, de la noticia sobre el virus, el diario se llamaba Notas Locas, ¿sí? Existen otros diarios en nuestra provincia, por ejemplo, el diario La Gaceta, el diario Contexto, y ustedes lo que van a tener que hacer ahora es inventar un nombre para su diario. Luego van a escribir y van a pensar a qué sección puede pertenecer la noticia que van a inventar. Recordemos que los diarios estaban divididos en secciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que el lector pueda identificar más rápidamente la noticia que desea leer. Y estas secciones podían ser espectáculos, ¿sí? Cuando la noticia trataba sobre personas famosas, actores, cantantes, también cuando se trataba sobre algún espectáculo en particular, alguna obra de teatro, alguna película que se estrenaba. Bien, esta es la sección espectáculos. Luego tenemos la sección de política, que habla de todos los dirigentes y las acciones que realizan los dirigentes de nuestro país, de la provincia o del mundo, ¿sí? Luego tenemos la sección de deportes, en las que se informa acerca de todos los eventos relacionados a los deportes, no solamente el fútbol, sino cualquier otro tipo de deportes que existen. Luego tenemos la sección actualidad, en la cual se va a informar acerca de cuestiones o hechos que suceden en la sociedad, ¿sí? En la sociedad actual. Luego tenemos la sección de policiales, en los que se informa acerca de los hechos de inseguridad, acerca de algún accidente, etc. Y luego tenemos la sección de economía, en la que se informa acerca de la situación económica del país, de la provincia o del mundo, ¿sí? Todo lo relacionado con la compra y venta de productos, todo lo relacionado con la moneda de nuestro país o la moneda del mundo, la moneda de nuestro país sería el peso argentino, y la moneda del mundo sería el dólar o el euro, etc. Bien, ustedes van a pensar a qué sección les gustaría que pertenezca la noticia que tienen que elaborar y van a completar este recuadrito. Luego van a escribir qué ocurrió. Vamos a empezar a pensar qué contenido va a tener la noticia, ¿sí? Entonces, vamos a pensar qué puede haber pasado, qué es lo que yo voy a informar que puede haber pasado. Entonces, vamos a pensar un hecho que haya podido suceder. Pero este hecho, o sea, lo que ocurrió, tiene que estar relacionado con la sección que elegí en el casillero anterior, ¿sí? Si voy a elegir la sección espectáculos, por ejemplo, voy a tener que escribir algo que esté relacionado con el espectáculo. Y así, dependiendo de la sección del diario que ustedes elijan. Luego vamos a pensar dónde ocurrió este hecho que estoy contando en el casillero anterior. En qué lugar, en qué país o en qué edificio o en qué espacio físico ocurrió este hecho. Luego vamos a pensar cuándo ocurrió. Recordemos que la noticia nos informa sobre hechos que sucedieron el mismo día o días anteriores, pero no en un tiempo muy lejano, ¿sí? Tiene que ser un hecho reciente. Entonces vamos a pensar cuándo ocurrió. También vamos a pensar a quién o a quiénes les ocurrió este hecho. Es decir, si le ocurrió a una persona, a un grupo de personas, ¿sí? Puede ser también que ocurrió algo con algún animalito, etc. Y luego vamos a pensar, una vez que ya hemos pensado el contenido, qué ocurrió, dónde, cuándo, a quién, vamos a pensar cómo puede llamarse nuestra noticia, el título de nuestra noticia. Siempre recordando que tiene que ver, tiene que estar relacionado con la sección que hemos elegido. Bien, una vez que ya hemos completado estos datos que son importantísimos y nos van a servir de mucha ayuda para poder elaborar la noticia, vamos a pasar a la escritura de nuestra noticia. Para lo cual les propongo un cuadrito parecido a este que ustedes pueden pedirle la ayuda a un adulto
para que se los traspase al cuaderno. Y ustedes van a completar, donde están las líneas rojas, todos los datos que se solicitan como está en la imagen. En primer lugar, vamos a escribir la fecha de publicación que hemos escrito o hemos inventado en el cuadro del punto anterior. Luego vamos a escribir el nombre del diario que inventamos, la sección que elegimos para nuestro diario y en este caso para nuestra noticia. Vamos a escribir el título de la noticia. Recuerden que el título tiene que estar en una letra más grande porque tiene que ser llamativo y tiene que estar relacionado con el contenido de la noticia, es decir, con lo que voy a informar. Ese título, recuerden que lo escribimos acá. Entonces vamos a escribirlo acá en la noticia y no se olviden de escribirlo un poquito más grande porque tiene que llamar la atención. Luego vamos a escribir el copete. Recordemos que el copete era una oración, una pequeña oración que me resumía o me contaba de una manera más corta el contenido de mi noticia. Entonces acá vamos a pensar una oración que tenga que ver con el contenido, es decir, con la información que yo voy a escribir acá. Una oración cortita. Bien, luego vamos a escribir el cuerpo de la noticia. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Vamos a poner todo lo que completamos en estos cuadritos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y a quiénes les ocurrió? ¿A quién o a quiénes? Todo eso lo vamos a escribir acá. Es decir, que vamos a contar en detalle qué es lo que sucedió. Bien, finalmente, vamos a dibujar en este recuadro, vamos a hacer un dibujo que va a ser la imagen de nuestra noticia, un dibujo que tenga que ver con lo que estoy informando, ¿sí? Y luego vamos a escribir el epígrafe debajo de la imagen. El epígrafe, recordemos que puede ser una palabra o una frase, una oración corta que me está contando qué es lo que está en la imagen. Bien, una vez que escribieron esta noticia con los datos que hemos completado en este cuadro del punto anterior, vamos a pasar al último punto de esta clase que dice, escribe 5 sustantivos, 5 adjetivos y 5 verbos. Vamos a repasar las clases de palabra que hemos estudiado hasta ahora. Recordemos que en lengua hay muchos tipos de palabra y se llaman de diferente manera según la función que cumplen. Los sustantivos sirven para nombrar, los adjetivos sirven para describir o contar cómo es el sustantivo y los verbos son palabritas que indican acciones. Entonces vamos a pensar 5 sustantivos que pueden ser comunes o propios, 5 adjetivos y 5 verbos. Y para finalizar esta clase, les voy a pedir que me envíen un audio leyendo el cuerpo de la noticia que inventaron. ¿Cuál es el cuerpo de la noticia? El cuerpo de la noticia va a ser el contenido que van a escribir en este sector, ¿sí? Es la parte de la noticia donde me van a contar qué es lo que ocurrió, dónde, cuándo y a quiénes. Este pedacito de noticia lo van a leer, me van a enviar un audio leyendo ese cuerpo de la noticia y esta actividad es una actividad obligatoria, ¿sí? Bien. Eso es todo en la clase de hoy y nos encontramos en la próxima clase de lengua.